Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Él nos da la oportunidad de poder estar aquí, reunirnos, y es una bendición. Es una bendición que quizás muchas veces lo tomamos como algo eh, normal ya para nosotros, pero en verdad tenemos que dar gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de reunirnos, de poder acudir a un lugar y estar juntos alabando al Señor, compartiendo en comunidad, en la fe, ¿no? Poder juntos adorar, alabar, porque cuando venimos aquí, venimos para dar juntos al Señor. Venimos para adorar juntos. No es, no, yo adoro al Dios y no, los demás no me importa. No, cuando venimos aquí, lo hacemos en comunidad, ¿no? Como antes decía Noel, y no, mira a la persona que está a tu lado y, y declarar la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Amén. Porque eso es el motivo de esta convocatoria cuando venimos al templo. Amén. Gloria a Dios. Pues quiero que me acompañes a Nehemías. Nehemías, el libro de Nehemías 8. Nehemías 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Aleluya. Nehemías 8, ¿lo tenemos? Dice así el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado,
porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Gloria a ti, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es actual en todos los tiempos, Señor. Y aunque lo que acabamos de leer ha pasado hace tanto tiempo, hace siglos atrás, hoy podemos seguir aprendiendo de ella, Señor. Hoy podemos seguir viendo cómo tu palabra sigue hablando a nuestras vidas, cómo tu palabra sigue siendo vigente en este tiempo para nosotros y quiere obrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, Señor, para que sigas haciendo la obra que tú quieres hacer, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, gracias por lo que acabamos de leer, lo que tú quieres hablarnos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú sigues haciendo la obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído un pasaje eh, muy conmovedor si nos ponemos en, en situación de lo que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel. Y para hacer un poco de memoria, el pueblo de Israel ha vivido las consecuencias del exilio, consecuencias dolorosas que ellos estaban viviendo. Jerusalén había quedado destruida totalmente, la ciudad de Jerusalén. Sus muros estaban derribados. Los muros de una ciudad representaba en aquellos tiempos, bueno, y hasta hoy en día, cuando vemos una ciudad que tiene un muro alrededor, significa protección, seguridad. Y los muros de Jerusalén estaban derribados y su vida como nación del pueblo de Israel, estaba totalmente afectada. Y Dios en su misericordia, en su fidelidad, comenzó a traer nuevamente al pueblo de Israel a su tierra. Después de ese tiempo, de esa temporada larga que vivieron en el exilio, Dios comenzó a traer a Israel nuevamente a su tierra y el regreso y la restauración de Jerusalén, de la ciudad, se produjeron en diferentes etapas. No fueron todos de una sola vez. Hubo una primera etapa, un primer grupo que regresó y fue guiado por Zorobabel. Luego, la segunda etapa, el grupo fue guiado por Esdras, que acabamos de leer, por el escriba, el sacerdote Esdras. Y la tercera etapa, la última, que fue guiado por Nehemías. Y en algún momento de la historia de la restauración de Jerusalén, de la ciudad, Esdras y Nehemías dirigen juntos al pueblo de Israel. Juntos empiezan a liderar al pueblo para reconstruir y para levantar nuevamente Jerusalén. Y con Nehemías comienza la reconstrucción, la restauración de los muros de la ciudad. Y si leemos Nehemías, explica, ¿no?, cómo el pueblo tuvo que pasar diferentes obstáculos, situaciones, dificultades para llegar a finalizar y a reconstruir sus muros. Pero el propósito de Dios no era solamente reconstruir una ciudad o levantar nuevamente un muro. Dios quería restaurar a su pueblo. Como decía al principio, Israel estaba viviendo las consecuencias dolorosas del exilio. Ellos estaban experimentando las consecuencias a causa de lo que vivieron, estando desterrados, lejos de su nación. Por eso, Dios no solamente quería restaurar una ciudad, es verdad que la situación era desoladora, ver tu ciudad totalmente destruida, los muros totalmente derribados, no había ninguna esperanza. Hoy nos podemos hacer una pequeña idea
cuando vemos las noticias tras los terremotos. Y pensando de esa manera, el pueblo de Israel había llegado a Jerusalén y encontraba ese panorama, esa situación al ver a su ciudad destruida. Pero Dios, como decía, no solamente quería reconstruir nuevamente la ciudad o levantar nuevamente los muros para que ellos se sientan seguros ante el enemigo, sino que Dios quería restaurar a su pueblo. Porque se puede reconstruir una ciudad, se puede volver a levantar un muro, pero el corazón puede seguir estando en ruina. El pueblo puede seguir estando destrozado. Por eso vamos a ver que Dios no solo quería restaurar lo que se ve con los ojos físicos, sino Dios quería tratar de una manera más profunda con su pueblo. Por eso una vez que termina la reconstrucción de Jerusalén, vemos el pasaje aquí de Nehemías, que acabamos de leer, Nehemías 8, y nos lleva a los muros de Jerusalén y nos lleva desde los muros de Jerusalén, desde la reconstrucción de los muros, nos muestra el corazón del pueblo, el corazón de los habitantes. Nos muestra cómo estaban ellos en su interior. Y el pueblo se reúne como un solo hombre, como le hemos leído, y pide que se traiga la ley de Moisés. Pide que se traiga la palabra de Dios. Porque la verdadera reconstrucción, la verdadera restauración comenzaría cuando el pueblo volviera a escuchar la voz de Dios. Ahí comenzaba la verdadera restauración, lo que Dios quería hacer en ello. Y este pasaje que hemos leído nos enseña un principio que sigue siendo válido para nosotros hoy. Nos enseña que Dios restaura nuestra vida cuando nos volvemos a su palabra. Cuando nos volvemos a Él, cuando decidimos permitir que su palabra, que su voz nos transforme y aprendemos a vivir en el gozo de lo que Él está haciendo en nosotros. Aprendemos a vivir en el gozo de la restauración, que fue todo un proceso para el pueblo de Dios. De la misma manera que Dios llevó al pueblo a vivir etapas para volver a su tierra, también el pueblo experimentó etapas para ser restaurado. Y comenzó, como lo hemos leído, comenzó por escuchar y recibir la palabra de Dios. Hemos comenzado a leer el capítulo 8 y algo significativo sucede cuando empezamos a leer este capítulo. Y es que el mismo pueblo pide que se traiga el libro de la ley. Es el mismo pueblo que pide que se traiga el libro de Moisés para poder ser leído. Había hambre por escuchar nuevamente lo que Dios había dicho. Había hambre en el pueblo. En el exilio ellos no podían libremente reunirse como un solo pueblo para escuchar la palabra de Dios. No podían hacer eso. Y cuando ellos finalmente vuelven y hay una convocatoria de un solo hombre, de estar como un solo pueblo, ellos piden que se traiga la ley, el libro de Moisés, la ley de Dios. Durante años habían vivido lejos de Jerusalén. Algunos de ellos incluso nacieron en el exilio. Nunca habían conocido Jerusalén hasta ese momento. Durante años habían estado lejos del templo, de la vida que habían conocido como nación. Y antes yo decía, bueno, venimos al templo, ¿no? En ese entonces ellos necesitaban y iban a un templo físico, ¿no? Hoy nosotros tenemos el templo aquí, pero nosotros, dice la palabra de Dios, que hoy en día nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo. Sí, tenemos la oportunidad de reunirnos aquí como comunidad, como familia de la fe. Pero ese templo, esto aquí, no encierra a Dios. La presencia de Dios no está enjaulada aquí en este lugar. Gloria a Dios. Porque cuando salimos de aquí nosotros seguimos siendo templo.
Por tanto, la presencia de Dios nos sigue, está con nosotros. Amén, amén. Pero el pueblo de Israel, ellos necesitaban un lugar donde reunirse para poder juntos escuchar la palabra de Dios, poder juntos adorar a Dios nuevamente. Y había pasado mucho tiempo que no hacían eso. Habían pasado años, años. Desde el primer grupo que regresó con Zorobabel al segundo grupo que regresó con Esdras pasó casi 60 años. O sea, imaginaros cuánto tiempo pasó para que el primer grupo volviera a Jerusalén. Y ahora estaban nuevamente reunidos, donde leemos en el pasaje que hemos leído antes, el pueblo estaba nuevamente reunido y estaban escuchando, atentos a la palabra de Dios. Dice que Esdras comenzó a leer desde el alba hasta el mediodía. Vamos a estar aquí desde... Algunos ya estamos esperando. Con cariño, ¿eh? Pero dice que el pueblo estaba desde el alba hasta el mediodía atento y no había techos, ¿eh? No sé si la ciudad estaba destruida. Sin embargo, había tanta hambre que yo no sé qué temperatura hacía en ese lugar. No sé cómo estaba el sol, es el mismo. Pero dice que Esdras leía la palabra desde el alba hasta el mediodía. Y lo más impresionante en el versículo 3 dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sabéis qué? Nosotros aquí tenemos la oportunidad de que cada uno traiga su Biblia, ¿no? Biblia móvil, no sé qué. O sea, a lo que me refiero es que cada uno puede leer la palabra mientras leemos, ¿no? Allí solo Esdras estaba leyendo y los demás tenían que escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que la atención 100%. 100%. Porque cuando leemos, por lo menos mi atención visual está allí en la lectura, ¿no? Pero cuando solo tengo que escuchar, y nos pasa, ¿no? Cuando estamos en algún acto que alguien está haciendo nos distraemos fácilmente, ¿no? Pero dice que el pueblo estaba atento. O sea, no solamente estaban presentes, como estamos aquí. No solamente estaban presentes como estamos todos aquí físicamente, sino que estaban atentos. O sea, tenían todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo. Algunos estamos aquí en el cuerpo y nuestros... Ya me quiero ir, hermana, a la playa, que ya... ¿Eh? Por eso vine al primer... Hoy que tengo que ir a hacer el arroz que... Sin embargo, vemos que el pueblo no estaba quizás pensando, porque dice la Biblia, si la palabra de Dios recoge ese detalle tan importante, es porque el Espíritu Santo sabe que así era la actitud del pueblo, luego lo veremos, que estaban atentos. O sea, no solamente estaban presentes, o sea, que habían dispuesto su corazón, su mente para escuchar la palabra de Dios. Habían dispuesto todos sus sentidos. Y cuando nosotros disponemos todo nuestro sentido, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a escuchar y a recibir la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros, empieza a trabajar en aquellas áreas que Él sabe que necesitamos que Él trabaje. Empieza a entrar en esas áreas, a profundizar aquellas áreas que necesitamos que Él nos confronte, que Él nos corrija y que necesitan ser restauradas. Por eso debemos permitir que la palabra de Dios profundice en nuestros corazones. Que penetre, como dice la Biblia. Que entre en lo más profundo y llegue a aquellas áreas íntimas de nuestras vidas y empiece a obrar, a hacer lo que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Para qué? Para hacernos volver a Él, que es lo que vemos que pasó en el pueblo. Porque la restauración
comienza cuando dejamos de escuchar lo que queremos oír y escuchamos y volvemos a escuchar lo que Dios ha dicho. La restauración comienza cuando dejamos de escuchar lo que queremos oír y empezamos a escuchar lo que Dios ha dicho en su palabra. Allí comienza la restauración. Ahí empieza a obrar el Espíritu Santo. Porque podemos escuchar muchas voces durante la semana, como lo vivimos, ¿no? Escuchamos noticias, opiniones, preocupaciones, pensamientos, consejos, todo eso escuchamos durante toda la semana. Pero lo que debemos preguntarnos es, ¿qué lugar está ocupando la voz de Dios en mi vida? ¿Qué lugar está ocupando la palabra de Dios en mi vida durante la semana? No solamente durante el domingo cuando venimos a escuchar lo que se comparte en una prédica, sino qué lugar está ocupando la voz de Dios en mi vida. Porque repito, cuando damos lugar a la palabra de Dios, el Señor comienza a obrar restauración en nosotros. Pero escuchar la palabra de Dios no solamente es el comienzo, sino que Dios no nos habla únicamente para informarnos y para que sepamos, qué bonita la historia del pueblo con Nehemías y Esdras, sino que Dios nos habla para transformarnos. La palabra de Dios viene para transformar nuestra vida, mi vida. ¿Puedes repetir? La palabra de Dios transforma mi vida. Dilo con seguridad, mi vida. No la de tu esposo, ni la de tu esposa, ni la de tu hermano, de tu hermana, de tu cuñado, de quien sea. Comienza con mi vida. La palabra de Dios nos habla para transformarnos, porque la palabra de Dios transforma. ¿Cuántos creen? Amén. Y es lo que hemos visto en el versículo 8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No había solo una reacción intelectual, no solo una información que llena el intelecto, sino que había una transformación, comenzaba a ser una transformación. Por eso no bastaba solo con escuchar, estaban atentos, era necesario entender lo que Dios estaba diciendo. La palabra de Dios tiene un propósito cuando viene a nosotros. Cuando leemos la palabra, cuando recibimos la palabra, hay un propósito de Dios para nuestra vida. La palabra de Dios viene para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos y para llevarnos nuevamente hacia la presencia de Dios. Y lo dice Pablo. Pablo lo dice en la segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque me sorprende de que sabemos la palabra. O sea, que la primera parte ya la sabemos. El conocimiento intelectual lo tenemos. Y eso es bueno, eso es muy importante. Pero la Biblia no solamente nos muestra quién es Dios, sino también nos lleva a ver cómo estamos nosotros y quiénes somos delante de Dios. Nos lleva a entender cómo está nuestra situación delante del Señor. Por eso cuando la palabra es entendida, como le pasó aquí al pueblo, algo sucedió en el corazón del pueblo. Algo comenzó a suceder. Y por eso leemos que dice que comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar. ¿Por qué lloraron? Porque son emocionales melancólicos. También, seguro, sensibles, pero era más que una emoción. Ellos comprendieron cuán alejados estaban de aquello de lo que Dios había dicho, de lo que Dios les había establecido, de lo que Dios había hablado en la palabra. Empezaron a reaccionar ya no solo de forma intelectual, ya empezó a haber una reacción emocional.
la palabra ya estaba haciendo efecto, porque vuelvo a repetir, la palabra de Dios transforma. Y cuando llega a nuestra vida, no solamente toca nuestro intelecto, sino que ya empieza a tocar la parte almática, lo que sentimos, porque es tan poderosa y completa la palabra de Dios que no solamente llega a una parte. La palabra de Dios estaba haciendo su obra en el pueblo. Dice que comenzaron a llorar. El pueblo comenzó a llorar. Y es que a veces, como vemos aquí en este pasaje, la palabra de Dios empezó a hacer su obra y ellos empezaron a prestar atención, fueron confrontados, la palabra de Dios le empezó a corregir y luego vamos a ver que hay una restauración. Pero la palabra obra en ese orden, confronta, corrige y restaura. Y aquí estaban en una parte de confrontación. Y es que muchas veces queremos restauración sin confrontación. Yo quiero mm, la parte bonita, ¿no? No me gusta que me confronten. Pero vemos que la palabra de Dios tiene que llegar a eso, a lo más profundo. Tiene que llegar a lo más profundo. Y el pueblo empezó a llorar porque estaba la palabra misma le estaba haciendo ver cómo estaban ellos, cuál era su situación. Esdras no tuvo que acusar a nadie, no tuvo que señalar a nadie. Era la palabra misma que estaba llevando al pueblo a ver cómo estaba su corazón, cómo estaban ellos delante de Dios. Pero Dios muchas veces comienza la restauración cuando nos muestra aquellas áreas que necesita cambiar, que Él necesita cambiar en nuestra vida. Ese es el proceso de la restauración. Y solo podemos experimentar la verdadera libertad cuando conocemos a Dios, al Dios de la verdad. Solo podemos experimentar realmente la verdadera restauración cuando nos volvemos a aquel que nos diseñó de forma original. Ahí es donde podemos empezar esa restauración original que Dios nos ha diseñado desde el principio. Por eso la palabra de Dios no se puede convertir en una lectura rutinaria. La palabra de Dios no tiene que ser para nosotros una lectura, bueno, lo que toca hoy. No solamente leemos la palabra para terminar un capítulo que me toca hoy del libro, sino que tenemos que permitir que Dios continúe escribiendo en nosotros lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Poder leer lo que realmente la palabra me muestra cómo está mi vida. Y no solamente leer la historia de un pueblo o la historia de alguien, sino dejar que el Espíritu Santo me muestre cómo está mi historia, cómo está mi vida, en qué capítulo me estoy encontrando yo, cómo está el capítulo de mi vida en este momento. Pero eso sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Por eso cuando abrimos la Biblia, una buena pregunta no es solamente ¿qué dice aquí el texto? Eso es importante hacerlo. Como parte de un estudio es bueno hacer lo que dice aquí el texto, eso es muy importante. Pero no se queda solamente allí, sino que sería bueno preguntarnos, Señor, ¿qué quieres transformar en mí por medio de esta palabra? Señor, ¿qué quieres trabajar en mí por medio de esta palabra? Porque la palabra de Dios también es para mí. La palabra de Dios también es para ti. Amén. Por eso es bueno preguntarnos, ¿qué quieres transformar en mí por medio de esta palabra? La lectura de la ley en ese momento confrontó al pueblo y produjo lágrimas en el pueblo. Pero Dios no quería dejarlos allí llorando, dejarlos allí con el llanto, sino que la confrontación no era solo el final de ese proceso que el pueblo estaba viviendo. Dios no lo quería dejar allí, sino que la palabra de Dios estaba llevando a mostrar su condición, pero también Dios le estaba mostrando que les estaba dando una nueva oportunidad.
les estaba dando una nueva oportunidad. Y ahí aparece lo que a mí me gusta llamar el gozo de la restauración, que así se titula este mensaje. Ahí aparece el gozo de la restauración. Porque aunque puede parecer que no tiene sentido o que no va muy en la línea, lo que la Biblia registra seguidamente, pero cuando el pueblo comenzó a entender la ley, comenzó a llorar, y que era una reacción comprensible, como decía antes, una reacción natural, porque ellos habían descubierto cuán alejados estaban de Dios, habían entendido cuán alejado estaba de lo que la Biblia, la palabra, la ley estaba estableciendo. Pero dice la Biblia, dice el pasaje que hemos leído, que Nehemías, Esdras y los levitas empezaron a decir al pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Y es como que, ¿qué pasó? Es decir, el pueblo estaba reaccionando. Y no es que, no, esto no significa que arrepentirse o llorar no sea importante, porque de hecho es lo que produce la palabra. La palabra del Espíritu Santo produce en nosotros arrepentimiento cuando nos lleva a ver nuestra condición y hay una reacción en nosotros. No significa que llorar o arrepentirse estuviera mal delante de Dios, ni mucho menos. El problema no eran sus lágrimas. El problema era, y lo que los líderes en ese momento querían llevarles a comprender al pueblo, es que no podían quedarse solamente contemplando su fracaso cuando Dios estaba obrando una restauración. Lo que los líderes en ese momento querían llevar al pueblo es que no se podían quedar en la culpa y en el sentimiento de culpa, de fracaso, porque Dios estaba comenzando una restauración en ellos. La restauración que ellos estaban viendo con sus ojos físicos en la ciudad, Dios estaba haciendo en sus corazones, en sus mentes. Y eso me llamó mucho la atención porque lo vemos en Nehemías. La restauración era de la mente y del corazón. Porque si leéis todo el pasaje de Nehemías, que es, a mí me encanta, o sea, el pueblo tuvo que cambiar mucho la mentalidad, ¿eh? Porque venían con una mentalidad de exilio y de fracasados y de Dios no está con nosotros y no podemos y son más fuertes ellos que nosotros. La palabra tuvo que transformar su mente y sus corazones, porque vuelvo a repetir, la palabra de Dios es completa. Cuando llega a todas las áreas de nuestras vidas. Es integral, es total. Y los líderes en ese momento, Nehemías, Esdras, los levitas, querían llevar al pueblo a que ellos puedan entender de que no se queden con el pensamiento de fracaso, de llanto, de culpa, sino que entendieran que Dios estaba haciendo una restauración en sus vidas. Además, aquel día tenía un significado muy especial para el pueblo de Israel. La Biblia dice de que era, de que era el primer día del séptimo mes. Y como la palabra de Dios es tan completa, es que estos detalles no están ahí bueno, para tener en el calendario que era el primer, no. Es que cuando Dios habla, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Y la palabra registra ese detalle. ¿Por qué? Porque el primer día del séptimo mes era una fiesta de santa convocación para el pueblo de Israel que Dios había establecido. Era un día de fiesta. Y en ese mismo día, que para mí no es casualidad, es ese mismo día que Dios ha preparado para su pueblo en ese momento, para que su pueblo sea restaurado, confrontado primeramente, llevados a la palabra, pero para que sea restaurado. Y por eso los líderes le dicen: no os entristezcáis. Nehemías le dice: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es en ese contexto que Nehemías le dice al pueblo: hoy es día de santa convocatoria, es un día de celebración. Así que no os entristezcáis. Sí,
Estáis siendo confrontados por la palabra. Eso es bueno, gloria a Dios. Eso es importante. Es el inicio, el comienzo de una restauración. Pero no os quedéis allí, no quedéis con el llanto, porque es día santo del Señor. Es el día de celebración, es el día del gozo. Qué contraste, ¿eh? Porque a veces nos tenemos mal acostumbrados que para ser santo hay que estar, que no se mueva ni una mosca. Pero la Biblia nos enseña que el día santo del Señor es gozo, es alegría. Hay vida, es gozo. ¿Por qué? Porque es un día de restauración, de salvación. Por eso el salmista dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Es el gozo de la restauración. Es el gozo de ver cómo Dios empieza a obrar en nuestra vida. Es el gozo de saber que Dios sigue trabajando en nosotros. De que no es por nosotros. No es como la mamá que reña al hijo y le dice, ¿quieres más? Y eso lo está corrigiendo, ¿eh? ¿Vas a seguir llorando? El Señor no es así. El Señor dice, no lloréis, no se entristezcáis, es el día del Señor. Te estoy restaurando, te estoy sanando, te estoy levantando, estoy reconstruyendo tus muros, estoy restaurando las ruinas. Ese es el gozo de la restauración. Es saber de que nuestros errores no es el último capítulo de nuestra vida, que no es el final allí. Es descubrir que Dios vuelve a levantar aquello que estaba destruido. Es lo que estaba experimentando el pueblo. No solamente estaban viendo cómo Dios estaba reconstruyendo su ciudad, sino que Él estaba volviendo a restaurar. No tengo horas, porque hay un detalle precioso allí en el pasaje que hemos leído, cuando Nehemías y los levitas le dicen al pueblo, id, comed grosura, bebed del vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Es que hay algo que Dios enseñó siempre a su pueblo, al pueblo de Israel. Y eso está en la Biblia, lo vais a leer en todo el Antiguo Testamento, de que ellos no se podían quedar solos con eso. Siempre tienen que mirar para el que no tiene. Y por eso le dice Nehemías, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque había algunos que tenían para celebrar, que tenían para gozarse, tenían comida, grosuras, tenían para preparar ese día de celebración. Pero había los que estaban más pobres que no tenían nada preparado. Y es que cuando viene la restauración en nuestra vida, cuando Dios restaura nuestro corazón, eso nos lleva también a llevar a otros, a compartir con otros, con los que no tienen. No se queda con nosotros, no termina con nosotros. Ay, qué bien me siento yo. Algo tan bendecido de esto, qué bien. Pero el Señor nos habla, no. Y también enviad porciones, compartir con los que, el mismo mensaje, comparte este mensaje con otros que no tienen. Comparte el gozo con otros que no tienen. Cuenta tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida con los que no han experimentado todavía. Y la Biblia dice que el pueblo hizo como les mandaron, porque habían entendido lo que la palabra de Dios había hablado a sus corazones. Y si continuáis la lectura en casa, veréis cómo el pueblo al día siguiente se reunió en familia, por cabezas de familia, en grupos, y la celebración continuó la restauración. La ciudad fue reconstruida, pero Dios quería hacer algo mucho más profundo, restaurar el corazón del pueblo. Y es lo que Dios quiere hacer todavía con nosotros hoy. Quizás no tenemos un lugar físicamente destruido, o puede ser que sí,
Pero más allá de eso, Dios quiere restaurar nuestro corazón. Y todo comenzó con la palabra, cuando se volvieron a la palabra. Escucharon, permitieron que Dios les pueda confrontar a través de la palabra y obrar la palabra en ellos. Y eso permitió de que sean restaurados. No huyamos cuando la voz de Dios nos muestra lo que Él quiere cambiar. No huyamos cuando Dios nos muestra esas ruinas que Él quiere sacar de nosotros y poder restaurarnos, comenzar a reconstruir. Y recordemos lo que Dios dijo a través de Nehemías: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. El gozo del Señor es vuestra fuerza, porque la restauración puede comenzar con lágrimas, pero termina con gozo. Amén. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Aleluya, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Señor. Te exaltamos y te damos gracias. Gracias, como lo decíamos al principio, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, que trae vida. Tu palabra que es luz, es lumbrera en nuestro caminar. Tu palabra, Señor, que es eficaz. Tu palabra que viene para enseñarnos, para corregirnos, para llegar a lo más profundo de nuestro ser, Señor, en esas áreas donde quizás muchos no ven, pero tú lo estás viendo, Señor, y quieres trabajar en nosotros, quieres restaurarnos, quieres levantarnos, quieres obrar, Señor, y traer el gozo de tu restauración, el gozo de tu salvación, el gozo, Señor, la alegría de que tú trabajas en nuestras vidas cada día, Señor. De que tú traes vigor a nuestros huesos, de que tú empiezas a trabajar desde lo más profundo de nuestro ser. Aquello que no vemos, aquello que el ser humano no puede llegar, pero tu palabra, tu Espíritu Santo puede llegar y puede trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, permite y trabaja en nuestro corazón y en nuestra mente. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Esa obra solo tú lo puedes hacer en esta mañana, Señor. A lo largo del día, en la noche, en la semana, que tú, Espíritu Santo, sigas hablando a nuestro corazón, sigas hablando a nuestra mente, Señor, para hacer la obra que el Señor quiere hacer en nosotros, para trabajar y comenzar a hacer la transformación que quieres hacer en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Valoramos este tesoro tan grande que tenemos, Señor. Pero no solamente queremos escucharla, no solamente queremos conocerla, sino queremos permitir de que tú sigas obrando en lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias te damos. Amén. 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 Que el Señor os bendiga.